Empieza a roncar. No lo vaya a morder, ¿no? No, empieza a roncar. Este ya está aquí. El celular es muy importante que lo tenga, doctor. No, no. Ah, porque sabe que de repente Luego mete así, así. a las otras Ah, ¿sí? el ruido. Sí. Gracias. Oye, ¿y dónde están las sedes? No están las sedes, ¿no? Bien. No, no, no. Sí, ¿y están todas o...? Bueno, sale. Entonces, ¿te aviso a la hora? Ah, para mi cuarto. Ujú. Órale. ¿A la hora o a la 1:15? No, a la hora para que me digas tiene 15 minutos. Sale, A lo mejor inclusive ya habré terminado. sale. ¿Te acuerdas de la hija de Raiza? Está. Es ella. Qué Sí. bárbaro, qué gran- ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Voy a hacer simplemente un repaso muy rápido de las sedes a distancia sin enviar un saludo individualizado para ganar tiempo. Entonces estamos conectados con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con las dos direcciones que se conectan de esta universidad, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas y la institución educativa Absalón Torres en Colombia. Bien, nada más como para avisar, ya tenemos algunas preguntas desde antes de que empiece la presentación del doctor Galás, que el día de hoy nos acompaña. O sea que ya hay preguntas. Así que tiene que ver fundamentalmente con las referencias que se pusieron como parte de la presentación del doctor Galás el día de hoy. Me toca presentarlo en virtud de que el doctor Imanol Ordorica tiene un problema más o menos serio de salud, catarro y esas cosas, ¿no? Entonces les manda un saludo y se disculpa con ustedes y particularmente con Jesús Galás. Entonces, pues mi abuela decía que no hay mal que por bien no venga, en ese sentido, porque me toca presentarlo a mí y a mí me da muchísimo gusto presentar al doctor Jesús Galás. Además de colegas y colaboradores en varios trabajos, somos amigos desde hace mucho tiempo. Ahora al mediodía, cuando Imanol me dice que tengo yo la función de presentarlo, empecé a recordar mi relación con Jesús Galás. Y algo que nunca se me va a olvidar es que compartimos la cárcel. Fuimos compañeros de celda en el movimiento que en esta universidad se gestó para, fallamos, ¿no? Para fundar el sindicato de universitarios o de personal académico de la UNAM, el SPAUNAM. Perdimos y pues, entró la policía y nos sacó y compartimos la celda con Galás. Y desde entonces tenemos una muy buena relación. El doctor Galás estudió psicología, egresado de la Facultad de Psicología de esta universidad. Es maestro en psicología también por la University of Guelph, Canadá. Ya no hablemos de cuál fue su tesis, pero él fundamentalmente trabajaba con aprendizaje animal. Trabajaba en aquel entonces con ratas que apretaban palancas, ¿no? Y obtuvo el doctorado ya en educación por Claremont Graduate University en Estados Unidos. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del SNI
es interesante, perdón, cuando uno pone SNI en el Word, inmediatamente lo corrige, entonces aparece la palabra sin, ¿no? Así como pecado, ¿no? En inglés, más o menos, no sé qué, ¿no? Y a partir de su doctorado es interesado fundamentalmente por los académicos, por la profesión académica, por el entorno de los académicos, por las condiciones de trabajo, por los programas de estímulo, por todo lo que en la universidad tiene que ver o se relaciona o afecta el trabajo de los académicos, los trabajadores universitarios. Jesús Galaz se ha especializado en ello. Creo yo que junto con Manuel son los especialistas más reconocidos en el campo en nuestro país en esta área del trabajo sobre los académicos. No tiene sentido mencionarles todas las referencias que tiene sobre esto. Después de algunos años de distanciamiento, tuve la oportunidad a partir del 2007 de colaborar con él en el grupo que formó para aplicar una encuesta nacional sobre académicos, que formó parte también de un trabajo internacional comparativo sobre las condiciones de los académicos, y de ahí nos hemos vuelto a ver con más frecuencia. Recientemente ha hecho trabajo sobre el gobierno en las universidades. Él trabaja en una universidad estatal, conoce muy bien lo que significa trabajar en una universidad pública estatal, y desde su trinchera, que después haremos un anuncio sobre eso, tiene un observatorio sobre las condiciones de los académicos, particularmente en la Universidad de Baja California, que es una situación que vive él junto con un grupo de académicos difícil. Y después les platicaremos de su página, donde ustedes pueden consultar las noticias semana a semana sobre cómo van las cosas, particularmente en esta universidad o en otras muchas. Después quizá platicamos sobre algunos de los trabajos. Entonces, yo en lo personal estoy muy contento de poderlo tener con nosotros. Y pues sin más, Jesús, si no consideras algo, podemos empezar con su trabajo, que como ustedes ven el programa, ahora toca hablar de los rasgos y condiciones del trabajo académico, después de haber planteado los problemas del presupuesto y la distribución del presupuesto universitario y las condiciones de cobertura o discriminación en la cobertura que hemos estado viendo. Ahora vamos sobre un aspecto fundamental en la universidad, en las instituciones de educación superior, que tiene que ver con quiénes son los responsables del trabajo académico ahí. Bien, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, tanto a los compañeros que están aquí presentes como a los que nos acompañan virtualmente. Antes de comenzar, mi agradecimiento al Seminario de Educación Superior, a Jorge en lo particular, y al personal de apoyo que hace posible esta sesión. Bueno, dado que Jorge mencionó que mis antecedentes en la psicología tienen que ver con los laboratorios de roedores, con ratas y con cajas de Skinner y esas cosas, déjenme comentarles cómo es que llegué de las ratas a los académicos. Lo que sucede es que yo hice mi tesis sobre teoría de la conducta en Skinner. Jorge fue mi director de tesis. Y después en Canadá tuve la oportunidad de hacer una tesis sobre patrones de conducta palanca comedero en ratas bajo programas de razón fija. Un tema apasionante realmente. Pero al volver a Mexicali, donde está la sede de la UABC donde yo trabajo, pues me encontré que no había carrera de psicología, pero había una carrera de ciencias de la educación donde había materias de psicología. Yo estaba muy interesado en trabajar en una universidad. Era la imagen que yo tenía de mi futuro profesional. Habiendo también en la facultad, habiendo trabajado en cuestiones de desarrollo infantil desde la perspectiva conductual, pues me aventuré a comenzar a trabajar ahí. Y comencé a trabajar esa área, me adentré en cuestiones de educación y tiempo después, para bien o para mal,
me involucré en la dirección de la facultad de la Escuela de Ciencias de la Educación en ese entonces. Y una de las cosas que me di cuenta es que realmente el académico era un factor fundamental para el buen desarrollo de una unidad académica, que no había manera de darle la vuelta, que en gran parte, la calidad de una unidad académica depende del compromiso, de la calidad, del involucramiento de los académicos. Pero al mismo tiempo me di cuenta, comenzando a leer al respecto, de que realmente no sabía nada de ello, ¿no? Realmente desde un punto de vista más teórico, más disciplinario. Y entonces decidí irme a hacer un doctorado y trabajar el campo de los académicos. Afortunadamente pude trabajar con una persona en Estados Unidos, Jack Schuster, con una trayectoria muy importante en el campo de los académicos. Y bueno, me siento muy afortunado por haber tenido la oportunidad de aprender de ellos y de un grupo de maestros que creo yo que me beneficiaron mucho, a pesar de que ellos nieguen toda relación conmigo, ¿no? Entonces, de esa manera, por cuestiones muy pragmáticas, yo me fui adentrando en la cuestión de los académicos. Me interesa, me apasiona mucho el tema universitario y creo que el académico es un actor central, y de ahí mi interés en ello. Y prácticamente desde el 1995 que comencé mi doctorado, mis trabajos han girado alrededor de los académicos, ¿no? Entonces ya tengo ahí algún tiempo trabajando en este tema. Bueno, eso por las ratas. Explicar que y créanme, a veces añoro esos tiempos. Pero bueno, entonces voy a platicar del trabajo académico, rasgos y condiciones. Esta es la temática que espero abordar el día de hoy. Este es un curso, el 8º curso del seminario, que se llama Economía y Política de la Educación Superior. Entonces, una de las cosas que resulta muy interesante siempre es cómo relacionar las políticas con lo que acontece en la vida cotidiana de las instituciones. Yo recuerdo alguna vez que precisamente platicando con Jorge, estábamos platicando de algún problema y como en aquel entonces, por lo menos yo estaba muy concentrado en el comportamiento de los individuos, recuerdo que en algún momento estábamos platicando sobre cómo el comportamiento de los individuos siempre está relacionado, siempre está contextualizado. Y está contextualizado como en un esquema de contextos cada vez más amplios. Y que bajo esa perspectiva, el problema central de los modelos explicativos que van desde los muy macros como políticos, históricos, económicos, y los muy micros que quieren tratar de explicar el comportamiento de lo que hace la gente en una cierta universidad o en una cierta unidad académica, es cómo relacionarlos. O sea, cómo construimos un modelo que nos permita ir de las políticas públicas, del contexto económico, de las tradiciones culturales de un sistema de educación superior, a explicar por qué en determinado momento los académicos de ese sistema educativo en particular se comportan de cierta manera. Entonces, yo creo que a pesar de que el nombre del curso es un nombre que llama la atención hacia un análisis de nivel muy general, bueno, finalmente una de las razones por las que nosotros estamos interesados en comprender
este nivel general es porque esperamos que nos ayude a entender el comportamiento más específico de los académicos, por qué en determinado momento los académicos hacemos o no hacemos ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, es probable que algunos de ustedes ya trabajen en una universidad como académicos o como personal administrativo de apoyo. Y si trabajan como académicos, y más aún si algunos de ustedes son académicos de tiempo completo, estoy seguro que han vivido en carne propia el impacto de las políticas públicas, ¿no? El impacto de decisiones que se toman muy lejos de nosotros, a veces geográficamente, o a veces también dentro de una, digamos, estructura jerárquica. De manera que intuimos que mucho de lo que hacemos está relacionado con esas políticas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a concentrarme esencialmente en el trabajo académico, pero a lo largo de la exposición seguramente irán saliendo oportunidades para relacionarlas con estas políticas públicas, ¿no? En términos generales, antes de seguir adelante, me gustaría aclararles que voy a presentar un buen número de tablas y gráficas, algunas, y yo les pediría una poca de paciencia, porque tal vez no algunas de ellas tengan una cierta cantidad excesiva de números. Les voy a pedir paciencia para que me permitan señalar las partes importantes de las gráficas, señalar los aspectos que a mí me interesa enfatizar, reconociendo que a lo mejor las pude haber simplificado un poquito más, ¿no? Por otro lado, sí también les pido paciencia para que no esperen que vayamos a revisar todas las tablas en su conjunto, en el detalle, sino que cada una de las tablas nos va a ayudar a ilustrar algún punto de la argumentación que yo les voy a ir presentando, ¿no? Bueno, tengo tres grandes puntos muy conceptuales, muy generales que hacer. O sea, parto de que el académico es un profesionista especializado en un campo del conocimiento o de aplicación, trabaja en una institución de educación superior. Detrás de los términos profesionista, detrás de los términos institución de educación superior, detrás de los términos campo de conocimiento, puede haber mucha discusión, pero vamos a partir de una definición muy sencilla y vamos a suponer que todo aquel profesionista que trabaja en una institución de educación superior alrededor de su dominio del conocimiento, ya sea en la transmisión o en la generación o en la divulgación del conocimiento, es un académico, ¿sí? Una cosa que les comento es que a pesar de que pues puede haber muchos tipos de académicos en función de diferentes criterios, yo voy a trabajar con académicos de tiempo completo, y la razón de ello es porque es la información que ellos nos proporcionan, una información más fundamentada en cuanto a ciertas opiniones que puedan tener sobre sus condiciones de trabajo y sobre lo que hacen, ¿sí? Bueno, otra vez, de una manera muy, muy sencilla, voy a entender que el trabajo académico abarca 5 grandes tipos de actividades: docencia, investigación, extensión, vinculación y gestión. De nueva cuenta, puede haber mucha discusión conceptual alrededor de cuáles son estas actividades, pero necesitamos, digamos, partir de esta
concepción sencilla. Y por último, y eso es parte, por así decirlo, del marco de referencia, nosotros asumimos, y de allí van a ustedes a ver el por qué ciertas tablas, el por qué ciertas comparaciones. El trabajo académico no es absoluto, no hay algo definitivo que podamos identificar como el trabajo académico, sino que el trabajo académico es función del académico mismo, de su habilitación, de la disciplina que trabaja, de sus preferencias académicas, de la función que desempeña. Hay académicos que pueden estar, cuya función esencial es la docencia o la investigación, etcétera. El contexto institucional en el que trabaja, y esto pueden ser las condiciones materiales de trabajo, también lo que los sociólogos organizacionales llaman ambiente laboral, o los psicólogos organizacionales llaman ambiente laboral, incluyendo, por así decirlo, los programas de incentivos que tiene una institución, y finalmente es función de las políticas públicas que lo impactan. Obviamente también ahí están la tradición del sistema de educación superior, ese me pasó ponerlo. Entonces el trabajo académico es una actividad que no es definitiva, sino que va cambiando, y para ilustrar eso es cuestión simplemente de acordarnos que, por ejemplo, el trabajo académico de la Real y Pontificia de la Universidad de México era leer lecturas, ¿no? Los clérigos que fungían como académicos, como catedráticos, tenían un cierto trabajo, y el trabajo académico fue cambiando a lo largo de la historia. En México tiene una tradición, en otros lugares, en otros países tiene otra tradición. Entonces, sí, siempre es conveniente conocer esos desarrollos históricos, porque le ayudan a uno a entender la manera en la que el propio académico se ve a sí mismo, ¿no? La base informativa. Voy a hablar sobre los datos recabados en el ciclo escolar 2007-2008 dentro de la encuesta La reconfiguración de la profesión académica, la cual fue parte de un estudio internacional, la profesión académica cambiante. Me gustaría tener datos más nuevos, más recientes, pero esta es la última encuesta nacional que tenemos en México. Hay por ahí inquietudes en cuanto a hacer otra en un futuro próximo, pero por lo pronto esta es la última que tenemos. Sin embargo, creemos nosotros que las imágenes que nos proporcionan de la situación de la profesión académica a principios del siglo XXI, en muchos siguen siendo válidas. Y otra vez, en función de que algunos de ustedes tengan ya esta experiencia como académicos, probablemente van a ustedes a tener oportunidad de ver de ver en qué medida estos datos les parecen a ustedes razonables. Los datos provienen, no voy a hacer una descripción metodológica de la encuesta, sino simplemente para ubicarla. Los datos provienen de 1,775 académicos de tiempo completo, de instituciones de 5 tipos distribuidas en todo el país: centros públicos de investigación, instituciones públicas federales, instituciones públicas estatales, instituciones públicas tecnológicas e instituciones privadas. Hay 2 aclaraciones que me parecen pertinentes hacer respecto a el universo de donde provienen estos académicos. La primera tiene que ver por qué se incluyó a los centros públicos de investigación, porque en algunas ocasiones no se les contempla como una institución de educación superior. Bueno, la razón fue que los centros públicos de investigación que nosotros incorporamos son centros públicos de investigación que, si bien es cierto,
hacen en su mayor parte investigación, tienen programas inclusive de licenciatura, aunque mayormente de posgrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Colegio de México tiene programas de posgrado, tiene programas de licenciatura, el CICESE de Ensenada, lo mismo, etcétera. Entonces, son instituciones muy especializadas, son instituciones especializadas que combinan lo que tradicionalmente hacen las instituciones de educación superior, que es mínimamente docencia e investigación, ¿sí? Hay centros públicos de investigación que no se incorporaron al universo porque están dedicados a investigación o a exclusivamente a investigación o a transferencia de tecnología y no tienen programas de posgrado o de licenciatura. La segunda aclaración tiene que ver con las instituciones privadas. Mínimamente, en México se ha hablado de dos tipos de instituciones privadas. Las instituciones privadas, aunque hay clasificaciones que hablan de al menos tres, las instituciones privadas de élite, el ITAM, la Ibero, el Tecnológico, el ITESO en Guadalajara, el CETIS en Baja California, que son universidades, instituciones privadas que se pueden considerar universidades en el sentido estricto de la palabra, mientras que hay otro tipo de instituciones privadas que Manuel Gilantón y Carlos Muñoz Izquierdo han llamado instituciones de absorción de demanda, que son instituciones privadas muy pequeñitas, que tienen una o dos o tres carreras generalmente administrativas, contables, y que por lo general muchas de ellas ni siquiera tienen personal de tiempo completo. Entonces, estas instituciones, que son muchas en el país, muchas, no formaron parte de nuestro universo. Y no formaron parte de nuestro universo porque nuestro universo estaba esencialmente orientado a identificar un universo de académicos de tiempo completo. Si nosotros hubiéramos estado interesados en identificar un universo de profesores de asignatura, seguramente que los hubiéramos incorporado a ellos, porque son parte de ese universo, ¿sí? Bueno, el último detalle de esta descripción metodológica de la encuesta es que el muestreo del universo se realizó en 2 etapas. Primero se identificó un universo de instituciones y asociado a cada institución una cierta cantidad de académicos, y posteriormente se hizo un muestreo primero de las instituciones, y dentro de las instituciones se obtuvieron, gracias al apoyo de ANUYES y de colegas que estuvieron trabajando con nosotros en diferentes zonas del país, se obtuvieron listados de académicos de cada institución, y de esos listados se obtuvieron muestras al azar bajo las consideraciones de que fueran lo más representativo posible, ¿no? Cuando la universidad nos daba, por ejemplo, información sobre el sexo de los académicos, sacábamos una muestra estratificada. Si la universidad, por ejemplo, en la UABC tiene campus, unidades en Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada, entonces nosotros hacíamos una muestra estratificada no solamente por sexo, sino también por unidad, ¿sí? Entonces, el propósito de todos estos cuidados era que nuestra muestra fuera lo más representativa posible, ¿no? Entonces, esa fue la base informativa. El cuestionario es un cuadernito, se trabajó de una manera bastante intensa en él, y bueno, ya hemos detectado 1001 detalles, ¿verdad?, como siempre en este tipo de investigaciones, pero nos parece a nosotros que fue un buen esfuerzo, sobre todo porque
tenía que ser un compromiso, este cuestionario, entre nuestras inquietudes respecto a México y también las expectativas del proyecto internacional, porque parte del propósito, de los orígenes de este proyecto estaba en un proyecto internacional que pretendía posteriormente, y lo cual pues ha sido posible, hacer comparaciones con los académicos de otros países, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos con el trabajo académico, ¿sí? Bueno, esta tablita es una, ¿dónde está? Aquí está. Es simplemente, están para cada tipo de institución de educación superior, está el número de casos que tuvimos en cada uno de ellos, ¿sí? Y ese porcentaje que ustedes pueden ver aquí es un porcentaje que refleja más o menos el número de académicos de tiempo completo que en ese tipo de instituciones hay en el país, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, los centros públicos de investigación pueden ser muy importantes desde la perspectiva de la investigación, pero en términos de los académicos que trabajan ahí, pues alrededor del 6% de todos los académicos. Y ustedes pueden ver que el 42% aproximadamente de los académicos en aquel entonces trabajaban en las instituciones públicas estatales, mientras que el 23% en las federales. Obviamente las estatales son bastante más numerosas que las federales, la UAM, la UNAM, el Politécnico. Bueno, este es nuestro universo de profesores, de académicos, ¿sí? Y comenzamos con nuestra primera reto. Vamos a tratar de describir esta gráfica. Nosotros tenemos en esta gráfica el promedio de horas que los académicos reportaron trabajar a la semana, ¿sí? En varios tipos de actividades. Nosotros lo que hicimos, le preguntamos a los académicos, les dimos en una parte del cuestionario, les pedimos, les decíamos, considerando todas las tareas que realizan en esta institución en una semana, ¿cuántas horas invierte en cada una de las siguientes actividades? Entonces, por ejemplo, clases, actividades docentes de apoyo, y le poníamos, por ejemplo, en actividades docentes de apoyo, preparación de materiales para sus clases, tutoría a estudiantes, revisión y calificación de trabajos de alumnos, etcétera, ¿no? Entonces ellos decían tantas horas a la semana. Y así les preguntamos sobre actividades como investigación, servicio, vida colegiada, vinculación. Y vinculación y servicio los juntamos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es que, déjenme, aquí está. Entonces, esta línea roja que anda cerca de los 50, entre 40 y 50 horas, es las horas en total que reportaron trabajar en una semana. Todos los académicos, ese es un promedio nacional. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí que los académicos de los centros públicos de investigación reportaron trabajar alrededor de 48 horas a la semana, en total, todas. Las líneas que salen hacia arriba y hacia abajo de un punto, es el intervalo de confianza del 95% de la media. Eso les da a ustedes una idea de qué tan, por así decirlo, qué tan precisa es la estimación que se puede hacer de la cantidad de horas trabajadas por esos académicos en base a estos datos. Y como ustedes pueden ver, pues el intervalo de confianza es razonable, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver aquí cómo en los centros públicos andamos por los 48, en las federales un poquito abajo,
47, pónganle 46 en las estatales. En los tecnológicos se baja un poco, a 44, 43, y en las privadas sube de nueva cuenta a 48, 49. ¿Sí? Bueno, a pesar de que aquí hay algunas diferencias significativas, por ejemplo, la cantidad de horas que elaboran, los reportaron. Una aclaración, a veces voy a hablar como si los datos reflejaran la realidad. Quiero aclarar que en realidad reflejan lo que los maestros dijeron, ¿sí? O sea, y eso es importante a veces de aclarar. O sea, esto es lo que ellos reportaron. Y el nivel de confianza que puede uno desarrollar en esto se basa en el grado de congruencia que tienen los datos, ¿sí? O sea, en la medida en la que los datos van formando un rompecabezas que uno puede unir sin grandes dificultades, en esa medida uno desarrolla una cierta confianza hacia los datos. Pero siempre hay que tener presente que estamos hablando de lo que los académicos reportaron, ¿sí? Bueno, aquí hay varias cosas interesantes, pero en estos momentos me voy a cifrar en dos. ¿Dónde está el cursor? Esta línea azulita, ¿sí?, que va en los centros públicos de investigación de 11 a 19, 21, 27, por allá 26, es las horas que le dedican a la docencia, que dicen dedicarle a la docencia, incluyendo horas clase, ¿sí? O sea, un profesor un académico de tiempo completo invierte una cierta cantidad de su esfuerzo en la docencia en función de en qué tipo de institución está trabajando, ¿sí? Entonces, eso es. Y de una manera bastante razonable, hay un patrón bastante simétrico con respecto al tiempo que reportan invertir en investigación. Esta línea verde son las horas que los académicos dicen invertir en actividades de investigación. Aclaro que lo que ellos entendieron nosotros decíamos investigación, revisión de literatura, redacción de trabajos, realización de experimentos, trabajo de campo, ¿sí? Y observen ustedes que, como podría esperarse, alrededor de 24, 25 horas son lo que caracteriza a un académico de centros públicos de investigación, en promedio. Y de allí para abajo hay un bajón, hay una baja considerable. 13 en públicas federales, por acá alrededor de 10 en estatales, en tecnológicas se baja como a 7 y en instituciones particulares sube un poquito, ¿no? A 8 por ahí. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo el tipo de institución de educación superior está relacionado de una manera, desde mi punto de vista, bastante ordenada con las actividades que los académicos están realizando. O sea, ¿qué haces como académico? Bueno, pues eso depende de en dónde trabajas, ¿sí? Parte. Ahora, el otro asunto, por ejemplo, que viene aquí, la siguiente actividad, entre 8 y 10, son actividades de administración y vida colegiada, ¿sí? Entonces, el servicio muy poquito, o sea, casi nada, y otras actividades que dimos actividades profesionales que no estaban claramente incluidas en las otras categorías, alrededor de 5 horas a la semana, ¿no? Entonces, podemos observar que hay 3 grandes categorías que absorben la mayor parte de la cantidad del esfuerzo de los académicos: las actividades sustantivas de docencia, investigación
y la actividad complementaria, adjetiva de gestión y administración, que alguien podría decir, 8 horas a la semana no es nada, pero la verdad de las cosas es que es considerable, es mucho tiempo. Bueno, entonces, tenemos esta primera imagen, fotografía del esfuerzo que dedican los académicos a su trabajo. Ahora, nosotros hicimos una serie de preguntas en las que le preguntamos a los académicos, déjenme, ¿dónde está la pregunta? Perdonen. ¿Dónde está? Les preguntamos, les pedimos que identificaran las 3 principales funciones que desempeñaban en orden jerárquico, que le pusieran, por ejemplo, 1, 2, 3. Y sobre esa base, nosotros identificamos la función principal: docencia en licenciatura, docencia en posgrado, investigación, extensión, vinculación, gestión, sabático, otras, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver, entre el 60% reportó que su principal función era realizar docencia en licenciatura, mientras que un 21% reportó realizar investigación como su función esencial. Todas las demás realmente, y gestión, y el 11%, ¿no? La función principal. Entonces, una pregunta que surge de esto es: el trabajo, el esfuerzo que realizan los académicos, así como vimos que varió en función del tipo de institución en donde trabajan, variará ordenadamente en función de cómo ellos perciben, cuál función perciben ellos que atienden centralmente. Bueno, entonces, aquí les pido una poquita de paciencia, ¿sí? Déjenme ver aquí. Esta es la tabla. Voy a enfatizar 2 o 3 datos para irme a una gráfica, ¿sí? Por ejemplo, en los centros públicos de investigación, el 92% de los académicos, eran 95 académicos ahí, el 92% dijo: la función principal que yo hago aquí es investigación. En cambio, en las instituciones públicas federales, donde teníamos 320 académicos, el 56% dijo: mi función principal es impartir docencia en licenciatura, y casi un 30% hacer investigación. Y por otro lado, un 6% hacer docencia en posgrado. Después, en las instituciones públicas estatales, el 63% dice: yo estoy aquí para trabajar, impartir clases en licenciatura. Y un 20% dice: yo estoy aquí para hacer investigación, ¿sí? Un 11% en las estatales dice: yo estoy aquí haciendo, mi principal función es haciendo actividades de gestión. En las instituciones públicas tecnológicas, los tecnológicos regionales, las universidades politécnicas, las universidades tecnológicas, el 77% de sus académicos dicen: yo estoy aquí para hacer docencia de licenciatura. Esa es mi principal función, y solamente un 6% dice que su principal función es investigación. En las instituciones particulares, el 67% dice estar centrado en la docencia de licenciatura, y apenas el 2% en investigación y un 23% en gestión. Otra vez, esto habla de cómo el ser académico es diferente.
no solamente en términos de la institución, sino también en términos de la función que estemos analizando. Veamos ahora las horas semanales por actividad y tipo de institución para aquellos que dicen que están centrados en la licenciatura, que su función principal es hacer docencia en la licenciatura, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta aquí la línea roja es el total de horas, ¿sí? Pero miren ustedes cómo los académicos que dicen mi principal función es hacer docencia en licenciatura, o sea, esta es de 23 hasta 30 horas. Depende de en qué tipo de institución estén. Se darán cuenta ustedes que aquí no están los centros públicos de investigación porque no hay gente ahí que diga que su principal función sea hacer docencia en licenciatura, ¿sí? Pero entonces ustedes pueden ver cómo hay una marcada, muy clara diferenciación. Si tú trabajas, te focalizas en la docencia en licenciatura, bueno, vas a andar entre los 23 y las 30 horas a la semana dedicados a realizar ese tipo de actividades, incluyendo la impartición de clases. Tenemos los datos de cuántas horas clases y sí cambia de una manera bastante significativa, pero no los estoy presentando aquí. Y ustedes pueden ver de que las actividades de investigación no desaparecen, pero sí andan bastante por abajo de las 10 horas y en realidad compiten con las actividades de gestión, ¿sí? ¿Ven? Entonces, esto es una muestra de que esta manera de este doble análisis de función e institución, bueno, nos permite tener una imagen más precisa de los académicos que trabajan en las instituciones de educación superior, en las diferentes instituciones de educación superior. Nada más como contraste, aquí tomamos a los académicos que dicen que su principal función es hacer investigación. Y observen ustedes esto. O sea, otra vez la línea roja es el total de horas. La magnitud de estos intervalos de confianza se debe en parte a que el número de sujetos que en este tipo de instituciones reportaron estar abocados a la investigación son muy pocos y sabemos que cuando tenemos nosotros una muestra pequeña generalmente vamos a tener variabilidades grandes, ¿no? Nuestro intervalo de confianza disminuye cuando aumentamos la muestra. Pero veamos nosotros qué pasa con las actividades que hemos estado analizando. Bueno, fíjense ustedes cómo la docencia disminuye de una manera bastante significativa. Ahora vamos a andar entre 12 y hasta 18. Y las actividades de investigación, si bien es cierto, andan arriba de los 20, arriba y alrededor de las 20 horas, ¿sí? Entonces, cómo los académicos pueden hacer investigación, pero entendemos mejor que algunos hagan, entre comillas, mucha investigación en comparación a otros, si sabemos en qué tipo de institución trabajan y si además sabemos cuál es la función principal de ellos. Ahora ustedes podrían decir, bueno, ¿y cómo se refleja eso, por ejemplo, en una universidad pública? Bueno, por ejemplo, en una universidad pública esto pudiera estar asociado a la distinción que hay entre institutos de investigación y facultades y escuelas, ¿no? Que esa es una división muy tradicional en la estructura de nuestras universidades. Generalmente la investigación está concentrada en los institutos, aunque en los últimos tiempos también hay facultades que están incursionando en esta actividad. Y por otro lado, las actividades de gestión no desaparecen, siguen estando ahí presentes. Esa es una
constante, ¿sí? Bueno, entonces, esto otra vez ilustra cómo, además del el tipo de institución, es importante saber cuál es la función principal que un académico tiene. Y algunas ocasiones esto puede estar asociado con la unidad particular donde trabaja. Por ejemplo, aquí en la UNAM no es lo mismo trabajar en una facultad que en una escuela profesional, que en un instituto de investigación. Y por otro lado también en algunas universidades también se dan nombramientos diferentes. En algunas universidades se dan nombramiento de profesor y se da nombramiento de investigador, y eso implica diferentes responsabilidades, aunque dependiendo de la institución hay mayor o menor flexibilidad al respecto. Esta tabla se titula Clasificación SNI grado máximo. Déjenme comentarles a qué se refiere esta clasificación de los académicos. Todos nosotros hemos escuchado hablar de que, bueno, la forma más común de hablar de un escalafón dentro de una institución que se aplica a los académicos es que hablamos de profesores asistentes, asociados, titulares, ¿sí? Pero por diversas razones que tienen que ver con las políticas públicas y con la dinámica del sistema, estas categorías escalafonarias han perdido cierta razón de ser, mínimamente en dos aspectos. Estos escalafones pretendían en determinado momento normar el tipo de actividad que un académico puede hacer. O sea, un académico para hacer ciertas cosas necesita estar en ciertas categorías, e inclusive, por ejemplo, sus responsabilidades docentes pueden variar en función de la categoría. Regularmente las categorías de asistente tienen mayores responsabilidades docentes, mientras que las categorías de titulares tienen menores cantidades de horas clases asignadas. Por otro lado, también, otra cosa que este escalafón pretende hacer es modular la carrera académica, de tal manera que un académico de reciente ingreso teóricamente podría entrar a una categoría de asistente, y después de algunos años y de mostrar competencia y dedicación en el trabajo, ir pasando a las siguientes categorías. Bueno, lo que sucede es que este esquema de trayectoria asociado al escalafón normal parece ser que se ha visto impactado en el sentido de que ya no es muy informativo, en el sentido de que, por ejemplo, hará algunos años, si a alguien le decían, mira, te voy a presentar a un académico, es profesor titular, pues la gente se imaginaba a un profesor con una buena cantidad de años de experiencia, con un alto nivel de productividad o de competencias docentes, etcétera, ¿no? Pero eso ya se perdió, porque ya ahora estas etiquetas de asistentes, asociados y titulares no nos dicen tanto como antes nos solían decir. Y una de las razones por las que se perdió es porque ha habido ciertas políticas públicas. La otra cosa que el escalafón hacía y que era muy importante era regular el ingreso salarial de los académicos, ¿no? O sea, el ingreso dependía de la categoría que uno tenía, pero con la aparición de los programas de incentivos y particularmente con la aparición en primer momento, en términos temporales, del Sistema Nacional de Investigadores, esto se desapareció. O sea,
en determinado momento era posible, y sigue siendo posible, el que un académico, por ejemplo, titular, gane menos que un académico asociado, porque el académico asociado es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y el académico titular no. Entonces, lo que nosotros hemos construido una categoría que nos parece a nosotros más informativa y que se comporta más regularmente, en la cual nosotros hablamos de licenciados no es ni, maestros no es ni, doctores no es ni, e integrantes del SNI. Y esto lo hemos validado, esta clasificación, en términos, por ejemplo, de productividad, horas dedicadas a la docencia, a la investigación, ingreso, vamos a verlo más adelante. Y nos parece a nosotros que esta categorización de los académicos resulta muy informativa. Entonces, en esta tabla simplemente estamos diciendo que de los 1.775 académicos que nosotros encuestamos, bueno, hubo 77 de los cuales no tuvimos respuestas en las preguntas que nos permitían ubicarlos, pero de todos los demás, el 20%, el 19% eran licenciados no es ni, el 45% maestros no es ni, el 14% doctores no es ni, y el 21-22% académicos es ni. Entonces, más o menos esa es la distribución, ¿sí? Entonces, ahora lo que ahora les presento a ustedes es cómo se distribuyen estos tipos de académicos en los diferentes tipos de instituciones de educación superior. Entonces, por ejemplo, en los centros públicos de investigación, casi el 90% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Alguien podría decir, obvio, eso es lo que se espera, ¿sí? En las instituciones públicas federales, sin embargo, fíjense ustedes, ya aquí el 29% son SNI, el 34% maestros que no son SNI y el 17% doctores. El 20% son licenciados. En las públicas estatales, los SNI bajan hasta un 16%, los maestros suben a un 55%, ¿sí? Y tenemos un 14% de licenciados y un 16% de doctores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros otra vez vemos es que en función de la institución que nosotros estemos analizando, el perfil de los profesores es diferente. Y creemos que hay razones de política pública que hacen que esto suceda, ¿sí? Y bueno, en los tecnológicos vemos apenas el 5%, no apenas, el 5% son miembros del SNI, el 50% maestros no SNI, casi el 40% licenciados. Y en las particulares, 11% SNI, 17% doctores no SNI, 50% maestros, 22% licenciados no SNI. Este tipo de cruces nos permiten adelantar ciertas hipótesis en el sentido de que, bueno, o sea, a lo mejor los SNI hacen un cierto tipo de cosas diferentes a los doctores no SNI o a los licenciados no SNI. Entonces, además de la función, la cual está asociada con esta manera de organizar a los académicos, esta ubicación resulta importante para entender el trabajo que desarrollan los académicos. Y bueno, y aquí nada más voy a presentar dos ejemplos. Estas son las horas semanales de las diferentes actividades por tipo de institución para aquellos académicos que reportaron tener un grado de maestría pero que no son miembros del SNI, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo, ¿dónde quedó el cursor? Otra vez, aquí están las horas totales, las horas docencia. Bueno, en centros públicos de investigación hay gente con maestría no SNI que no hace docencia.
y que sí hace investigación, probablemente son ayudantes de investigación, y a partir de las instituciones públicas federales, otra vez, vemos que la actividad docente es la que prevalece, ¿sí? Y particularmente en las instituciones públicas tecnológicas. En las instituciones públicas tecnológicas, los maestros invierten la mayor cantidad de su tiempo en la docencia, están centrados en la docencia y simétricamente, o sea, las actividades de investigación se comportan casi en espejo, ¿sí? O sea, los maestros no SNI son los que menos investigación hacen cuando están ubicados en las instituciones públicas tecnológicas, ¿no? Entonces, vemos otra vez que hay un comportamiento bastante simétrico en esto. Y otra cosa interesante aquí es cómo la gestión, la administración sigue ocupando una buena parte. Hablar de 8 horas, de una jornada de 40, 45 horas, es hablar de entre un 20 y un 25% del tiempo. O sea, es una gran cantidad de tiempo en realidad, ¿no? Ahora, veamos qué es lo que pasa con la distribución de las horas cuando hablamos de los SNIs, ¿sí? Otra vez aquí está el total de horas. Y veamos, conforme nosotros, fíjense, aquí son alrededor de 15, 16 horas de docencia en los centros públicos de investigación. Y ustedes pueden decir, a ver, ¿cómo está eso que siendo miembros del SNI le dedican tanto tiempo a la docencia? Bueno, aquí hay que acordarnos que en los centros públicos de investigación se concentran mucho en programas de posgrado. Entonces, generalmente tienen pocas horas clase, pero tienen también una buena cantidad de horas dedicadas a tutorear, a dirigir estudiantes. Entonces, y ellos conceptualizan, me parece a mí que adecuadamente, esta actividad como docencia. Entonces, vemos cómo la actividad docente sube desde los centros públicos de investigación, no es 15, es como alrededor de 10, perdón, desde los centros públicos de investigación hasta las instituciones particulares, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es cómo el que nos digan a nosotros, te presento a fulano de tal y es miembro del SNI, la imagen que uno pudiera decir es que no hace docencia. Bueno, depende de la institución en la que trabaje, ¿sí? O sea, otra vez, estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si él trabaja, ese es miembro del SNI y trabaja en un instituto tecnológico, pues la docencia le lleva otras 20 horas, ¿sí? Y parte seguramente está relacionado con las expectativas de la institución y lo mismo con las instituciones privadas. Y esto disminuye cuando pasa uno hacia las públicas estatales y las públicas federales. Y lo más interesante también, bueno, me parece que es lo más interesante porque el Sistema Nacional de Investigadores dice que sus miembros están dedicados preponderantemente, mínimamente 20 horas a la investigación. Y de nueva cuenta, ¿cuánto tiempo los académicos nos dicen que trabajan en promedio a la semana? Depende de la institución en la que elaboran. Y observen ustedes otra vez cómo casi es simétrico esto. O sea, hay una relación de... He mostrado 3 gráficas con esta en la que vemos una simetría muy grande en respecto al tiempo que se le dedica a la docencia y al tiempo que se dedica a la investigación. Entonces, lo cual nos habla de que por lo menos en términos temporales hay una competencia entre estas dos actividades. O se hace docencia o se hace investigación. Es difícil tener las dos al mismo nivel. Es difícil, no imposible, pero es difícil. Entonces nosotros vemos aquí cómo en los institutos, en los centros públicos de investigación, desde 23, 24 horas y va bajando
en las públicas federales, públicas estatales, tecnológicas y particulares. Y sin embargo, todos son integrantes del SNI, ¿no? Bueno. Nada más para comparar o ver la relación entre esta categorización del académico, clasificación SNI grado le llamamos nosotros, y la función principal. Bueno, vemos, por ejemplo, entre los académicos que están dedicados a la docencia en licenciatura, el 55% se ubica en la categoría maestros no SNI, ¿sí? Fíjense, bien interesante, los que se dedican a docencia posgrado, el 26% está en SNI, el 37% está en doctorado no SNI. Y en investigación, el 70%, el 70% de aquellos académicos que dicen yo me dedico a hacer investigación como mi función central, el 70% de ellos están en el SNI, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede pensar que si un rector, una universidad está interesada en generar, en que sus integrantes, en que su personal académico se haga miembro del SNI, pues una de las cosas que tiene que hacer es ponerse a hacer investigación. Y la investigación, a su vez, entra en conflicto con el esfuerzo que se dedica a la docencia. Y muchas veces nosotros vemos que este razonamiento no es tan sencillo como nos pudiera parecer a nosotros, o sea, porque en muchas universidades estatales le dicen a uno, qué bueno, pero sigues dando las mismas horas clase, ¿no? Entonces es parte del reto. Ahora, ahorita, antes de pasar a la siguiente gráfica, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre el hecho de que me parece a mí que en estas gráficas se operacionalizan, se concretizan varias políticas públicas que han sido muy relevantes durante los últimos años. El Sistema Nacional de Investigadores, en primer lugar, funcionando desde el 84. Los programas de incentivos institucionales, orientados esencialmente hacia la docencia, pero también incorporando actividades de investigación que aparecen a partir del 90, si mal no recuerdo, que son programas de estímulos que se manejan y controlan dentro de cada institución. El PROMEP en sus dos vertientes, o sea, el programa de mejoramiento del profesorado, tanto en su vertiente individual como en su vertiente grupal de los cuerpos académicos, ¿sí? Y por otro lado, pero esto más recientemente, en el famoso, PIFI, que ustedes también ya lo habrán escuchado hablar, ¿no? Ahora, una cosa que ha sucedido con el paso del tiempo durante la última década, yo en 3 horas termino más o menos, es que estos programas que durante un tiempo estuvieron desarticulados, cada vez están más articulados. Por ejemplo, durante un tiempo, el hecho de que un académico fuera miembro del SNI era una cuestión esencialmente personal. O sea, el académico que quería tener un reconocimiento por hacer investigación, recibir un ingreso adicional, decía yo voy a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y se ponía a trabajar. La institución no le afectaba en nada, por así decirlo. Pero en los últimos años, a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el PIFI, mientras más SNI tenga una institución, mayores recursos recibe. Mientras más SNI haya en la institución, es probable que haya mayores cuerpos consolidados y por lo tanto reciban más recursos por parte de los programas PROMEP,
¿sí? Entonces, lo que ha pasado es que la institución ahora, las instituciones ahora están preocupadas de cómo hacerle para que su personal esté en el Sistema Nacional de Investigadores, para que los cuerpos académicos que estén registrados merezcan el calificativo de consolidados, para que sus programas de posgrado estén en el Padrón Nacional de Excelencia, porque todo eso significa recursos, ¿sí? Entonces, se han ido integrando y por lo tanto, si nosotros vemos en el 2006 que detrás de estos datos hay una cierta racionalidad, bueno, esa racionalidad me parece a mí que ha ido creciendo. Racionalidad en el sentido de congruencia, no necesariamente de que sean así lo mejor, pero eso está sucediendo. Y todas estas son políticas públicas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no les puedo presentar aquí, pero hay datos históricos de que, por ejemplo, de que hace X número de años la gente ingresaba a la carrera académica con un grado menor que con el grado que ahora ingresan? Bueno, parte se debe a la política pública de que se exige que para otorgar las plazas tengan un cierto perfil los académicos. Y por otro lado, la institución espera que dentro de poco ese personal que va ingresando le ayude a tener una mejor imagen en sus indicadores, es decir, cuántos doctores, cuántos maestros, cuántos miembros del SNI. Entonces, todo esto va empujando a los académicos, ha ido empujando a los académicos a hacer cada vez más investigación. No necesariamente bajo las mejores condiciones, pero en esa dirección ha estado apuntando la política pública. Lamentablemente, al mismo tiempo, hay otras políticas públicas que jalan a la institución en otro sentido. Por ejemplo, las políticas públicas que dicen nada más vamos a darles dineros extras a las universidades que aumenten significativamente su cobertura, que aumenten su matrícula. Entonces, ¿eso qué significa para muchos maestros? Que en lugar de tener grupos de 20, de 30, ahora tienen grupos de 50, 60, ¿sí? Entonces, cuando yo entro y veo mi curso de estadística con toda la gente ocupada, y digo, bendita política, ¿no? No es porque mi director o directora diga así va a ser, lo que pasa es que hay recursos escasos y la institución está diciendo, pues así le vamos a hacer, tenemos que aceptar más estudiantes para poder tener más dinero. No estoy diciendo que sea la mejor opción, pero generalmente eso es lo que sucede. Entonces, parte por así decirlo, de lo que está sucediendo en nuestras instituciones es un conflicto entre diversas políticas públicas. Déjenme, como suele sucederme, que me estoy extralimitando. Voy a irme un poco más a prisa. Esta es una gráfica de barras, como será obvio, ¿verdad? En la que simplemente tenemos aquí, dice que el 96% de nuestros profesores dijeron hacer docencia expositiva frente al grupo. El tipo de actividad. Estuve hablando del esfuerzo en términos de tiempo. Ahorita lo que voy a hacer brevemente es hablar de lo que hace la gente. Pues clases expositivas, actividades de aprendizaje en proyectos grupales baja al 58%, enseñanza asistida por información 68%, educación a distancia pues 14%, tutorías, otra política pública, ¿sí? 83%, 82%, ¿sí? Entonces, en términos generales,
formamos un cuerpo académico que nos comportamos más o menos tradicionalmente, ¿no? Por el tipo de actividades que hacemos. La mera verdad, no sé, tengo la impresión de que está desordenada, porque esta era el título de la otra, pero bueno. Más que la gráfica, yo lo que iba aquí a comentarles era cómo, en función de que fueran licenciados, no es ni maestros, no es ni doctores, no es ni o miembros del SNI, hay una cierta variación en las actividades docentes que realizan, pero en general no es mucha. O sea, en general hacemos, miren, por ejemplo, los licenciados no es ni 92% hacen docencia expositiva, los miembros del SNI 97%. O sea, no, en esos rangos no es muy grande la diferencia, ¿sí? Y otra vez, esto seguramente por ahí se compartirá, ¿no? Las gráficas. Actividades de investigación. Aquí hay una diferencia que me gustaría resaltar. Por ejemplo, el 12% de los licenciados no es ni que reportan investigación dicen colaborar con colegas internacionales, mientras que el 63% de los académicos que reportan investigación y que son miembros del SNI colaboran con colegas internacionales. Y esto se da también, esta diferencia también se da con ¿dónde está? Con la colaboración con colegas del país, ¿no? Entonces, el asunto aquí, por ejemplo, es que vemos nosotros como, aunque haya licenciados no es ni, o maestros no es ni, o inclusive doctores no es ni, que hacen investigación y que realmente la actividad de investigación adquiere características más propias de una investigación profesional, en el sentido de que refleja la dedicación en gran medida de estos integrantes, se da entre los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Ahora, hablé en las dos tablas anteriores, hablé de actividades. Ahorita en un par de gráficas voy a hablar de, entre comillas, productividad. Voy a hablar de productividad en la docencia en términos de alumnos atendidos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo es, por tipo de institución, el promedio de alumnos atendidos que reportan los profesores en licenciatura. Obvio, en centros públicos de investigación es muy poco, pero miren ustedes, ¿no? O sea, públicas federales, pues alrededor de 80 y tantos, 90, estatales igual, tecnológicas y particulares. O sea, son muy productivos estos profesores si tomamos como productividad el número de alumnos atendidos. Y al mismo tiempo, ese es el número de alumnos atendidos en promedio en estudiantes de maestría, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes cómo el personal académico mexicano está volcado, por así decirlo, a atender a estudiantes de licenciatura, ¿sí? Ahora, creo que compliqué la gráfica poniéndoles esas líneas, pero licenciados no es ni, alumnos atendidos, miren, arriba de 100. ¿Sí? Miembros del SNI, alrededor de 50 hasta los tecnológicos, arriba de 100 en las particulares. ¿Sí? Los doctores no es ni, entre 50 y 100. ¿Sí? Los maestros no es ni, pues arriba de 100 también. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros cómo en función de esta categoría SNI grado, la productividad en licenciatura y maestría varía, ¿sí?
y a mí me busqué una manera de hacer ver que no nada más hay productividad en la investigación, sino que también hay productividad en la docencia. Este es un indicador nada más, pero uno puede buscar otros, porque muchas veces la leyenda negra dice que solamente hay productividad en la investigación. Por ejemplo, estos son artículos y ponencias. Los artículos son las líneas azules y las ponencias son las líneas verdes. Y vemos nosotros que hay un patrón diferenciado. ¿Sí? En términos generales siempre se presentan más ponencias que artículos. ¿Sí? Pero miren ustedes, los licenciados no es ni, los maestros no es ni, los doctores no es ni, y los SNIs, ¿no? O sea, varía en términos de magnitud y en términos del patrón, ¿sí? Ahora, estos fueron dos indicadores, también había indicadores sobre libros y otras cosas, pero el propósito de hacer esta comparación era hacer ver que el trabajo de los académicos no nada más, o sea, por un lado tenemos el esfuerzo, y el esfuerzo está medido por la cantidad de las horas, la manera como se distribuyen las horas en las diferentes actividades. Por otro lado está la actividad, lo que los académicos hacemos. Y por otro lado está lo que producimos, qué tan productivos somos. El concepto de productividad siempre es muy problemático, particularmente en docencia, pero aún así creo yo que es factible encontrar maneras de hablar de productividad. Ahora, me parece a mí también que en una institución de educación superior no debería ser el ideal que un profesor atendiera a 500 alumnos, ¿verdad? O de la misma manera que probablemente tampoco debiera ser el ideal que un miembro del SNI produjera 100 ponencias y 0 artículos o 0 libros. Otra vez, esta noción de calidad tiene que equilibrarse con otras consideraciones más cualitativas. El contexto del trabajo académico. Condiciones de trabajo. Aquí les voy a presentar varias tablas con este esquema, así que déjenme más o menos explicarles este asunto. Cada rectángulo es un tipo de institución. Centros públicos de investigación, públicas federales, públicas estatales, públicas tecnológicas y privadas. Cada columna es, por ejemplo, una condición de trabajo diferente. ¿Cómo evalúan sus salones de clase? ¿Cómo evalúan la tecnología para la enseñanza? ¿Cómo evalúan sus equipos e instrumentos de investigación? En su institución, ¿cómo evalúa la infraestructura y servicios bibliotecarios? ¿Cómo evalúan las telecomunicaciones, internet, redes? Ahora, nosotros hicimos estas preguntas y lo que les preguntamos a los profesores es que calificaran estos conceptos en una escala que fuera del 1 al 5, en la que 1 era pobre y el 5 era excelente, ¿sí? Nada más voy a mostrar cómo hay algunas cosas interesantes. Salones de clase, en una escala donde 5 es excelente. En las instituciones privadas, 4 de promedio. Las tecnológicas, 2.9, ¿sí? O sea, hay diferencias. En tecnología para la enseñanza, las privadas 3.8, tecnológicas 2.5, en medio las estatales. Me voy a internet, 3.9 privadas, 2.8 tecnológicas. O sea, podemos ver nosotros pues que, estoy acá, que las condiciones de trabajo están diferenciadas. O sea, depende con qué condiciones de trabajo realiza sus actividades el profesor. Depende de la institución, ¿no? Entonces, el ambiente laboral. Existe una buena comunicación entre la administración y los académicos, ¿sí?
la escala va de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos que en las tecnológicas, ¿dónde está el cursor? 2.7 es el promedio contra 3.3 en las privadas, contra 3.1 en las estatales. Existe un estilo administrativo de arriba hacia abajo, autoritario. 3.8, muy de acuerdo, tendiendo hacia ese lado en las privadas, y de hecho casi todas hacia arriba, ¿no? 3.5, 3.5, 3.3, 3.7. O sea, vivimos instituciones con un más o menos ambiente autoritario. Aún así, hay ambientes que, además de ser autoritarios, tienen espacios de colegialidad. Los centros públicos de investigación, CPU, no sé por qué se me fue, es un error, debería ser centros públicos de investigación, no CPUs. En cambio, en los tecnológicos, relativamente baja colegialidad, y lo mismo en las privadas. Y este es un ambiente, otra vez, es una dimensión del ambiente laboral en el cual están funcionando los académicos, ¿no? Estas son otras de las ambientes laborales. Esta es una gráfica del ingreso. La escala va desde 0 pesos a 60,000 pesos y dice más o menos así. La línea azul dice es el ingreso mensual bruto asociado al contrato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los licenciados no SNI en ese entonces reportaron en promedio ganar alrededor de tiempo completo 18,000 pesos, 20,000 en los maestros no SNI, los doctores no SNI por ahí 25, los SNI menos. Interesante, ¿verdad? El ingreso mensual bruto proveniente de los sistemas institucionales de incentivos. Fíjense cómo aquí hay casi una relación lineal, ¿no? Mientras más alto es la jerarquía del académico en esta clasificación, más incentivos recibe de su institución. Y la línea anaranjada son los incentivos externos, esencialmente el SNI, ¿sí? Cómo a partir del SNI se brinca Entonces, el resultado neto es que conviene ser SNI, ¿sí? Miren ustedes, licenciados no SNI, maestros no SNI, doctores no SNI, SNI, en el 2007-2008, o sea, alrededor, en promedio 48. Esto no toma en cuenta ingresos por contratos, ingresos de otras fuentes de trabajo, sino nada más los ingresos asociados al contrato dentro de la institución, los incentivos dentro de la institución y el ingreso del SNI. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí? Bueno, con esta distribución de ingresos, ¿qué académico se va a resistir a no tratar de ser miembro del SNI? ¿Sí? O sea, si miran ustedes cómo está el ingreso, o sea, hay incentivos muy fuertes para cambiar nuestro trabajo en la dirección de hacer menos docencia, hacer más investigación y, por otro lado, hacer investigación que satisfaga los criterios que le permitan a un académico ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Esta curva dice, hay un incentivo económico muy poderoso. Ahora, si a esto le sumamos los incentivos económicos que tienen las instituciones, entonces hay otros incentivos económicos adicionales para que nuestras instituciones de educación superior estén empujando la actividad dentro de sus instituciones en esa dirección, ¿sí? La perspectiva del académico sobre su trabajo. Hay varias preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cosas como el interés del académico sobre sus actividades. Por ejemplo, sus preferencias académicas se inclinan principalmente por la docencia o por la investigación y, por ejemplo,
le preguntábamos sobre el grado de acuerdo, sobre si su trabajo académico se define mejor como enseñar y asesorar estudiantes o se define mejor como la preparación y presentación de resultados de investigación original. Y con base a este tipo de preguntas nosotros creamos 3 identidades: docentes, investigadores y profesionales. O sea, académicos de tiempo completo todos, pero académicos de tiempo completo que se conceptualizan a sí mismos de manera diferente. Uno como esencialmente un docente, un profesor, otro como un investigador y otro como un profesional que está en la docencia, pero que realmente su pasión es lo que está allá afuera, por así decirlo, ¿no? Bueno, y vemos nosotros cómo se distribuyen, qué relación hay entre los licenciados, la estructura SNI grado y estas identidades, ¿no? Los licenciados no SNI, 60% docentes, 30% profesionales. Los maestros no SNI, bajan los docentes, suben los investigadores. Los doctores, hay docentes bajan, suben los investigadores, los profesionales se mantienen más o menos de un cuarto. Y en el SNI, pues los investigadores prevalecen, ¿no? Los SNI se identifican a ellos mismos como investigadores, aunque hay algunos que también se identifican como profesionales esencialmente, ¿sí? Satisfacción en el trabajo. Tenemos nuestra clasificación SNI grado, acá abajo, y hay una pregunta que dice, ¿cómo calificaría su satisfacción general con su trabajo académico actual? Y en una escala en la que 1 es muy buena, no, nada, mala, algo así, desde B2, ¿dónde? No, es la B6, esa. Muy baja y muy alta, 5 puntos, ¿no? Entonces vemos que en primer lugar hay un nivel de satisfacción considerablemente alto, ¿sí? Y en realidad no hay diferencias estadísticas significativas. La forma como muchos de nosotros interpretamos este dato es que tener un trabajo en México de planta es muy bueno. Y si además ese trabajo le da a uno vacaciones y retiro, independientemente de que sean o no grandes, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, hay una situación de contraste con lo que está allá afuera y probablemente eso está relacionado un poco con esta situación. La línea verde dice, es el grado de acuerdo con la afirmación, mi trabajo es fuente de una considerable tensión personal. Entonces, pero esto es a ver, permítame, aquí hay un asunto. Estaba en esta, perdón. Y aquí vemos una cosa interesante. Fíjense cómo, a pesar de que no hay diferencias significativas, porque no las hay por el traslape de los intervalos de confianza, resulta muy interesante que parece haber una tendencia de que los SNIs andan un poquito más estresados, ¿no? De hecho, ha habido estudios relacionados con la salud, ¿no? Desde que no les va del todo bien en algunos indicadores como el funcionamiento del sistema gastrointestinal y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, son los costos, ¿no? Ahora, esta es una manera de presentar la satisfacción en el trabajo en función de estas categorías. La categoría SNI grado. Aquí está en función de la institución donde trabajan. Y ustedes pueden ver que otra vez son a nivel de satisfacción a niveles muy altos y a nivel, de tensión y de nueva cuenta, sin que haya diferencias significativas, resulta interesante que en las privadas y en los centros públicos de investigación reporten una cierta tensión personal mayor, ¿sí? Lo mismo, pero en base a las identidades. Aquí sí resulta, y hay una diferencia significativa, satisfacción en el trabajo. Los docentes, los investigadores y los profesionales. Sobre todo entre los profesionales y los investigadores y los docentes. Tal vez porque los académicos con una identidad más profesional
me parece a mí que están un poquito menos embonados con la cultura de la universidad, como que la universidad no ha encontrado la manera, perdón, de integrar a este tipo de académicos con ese tipo de intereses, ¿no? El académico que, por ejemplo, es un ingeniero civil y quiere estar resolviendo problemas del servicio de agua de la ciudad, ¿no? Y por hacer eso, en la facultad o en el instituto no le va tan bien, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí vemos eso. Y por otro lado, la tensión, otra vez sin grandes diferencias, pero hay cierta cierta mensaje de que a lo mejor los investigadores andan ahí también un poquito más tensos, ¿no? Será por eso que andamos tensos. Bueno. Satisfacción con la carrera académica. Hay una pregunta que dice, si tuviera que hacerlo de nuevo, yo no sería un académico, ¿sí? Bueno, entonces, voy a suponer que me reportaron sinceramente esto, ¿no? O sea, entonces, el grado es de acuerdo y desacuerdo. El acuerdo es que yo no sería un académico, entonces un bajo acuerdo quiere decir que estoy satisfecho con mi carrera académica, que no quisiera cambiarme. Y como ustedes pueden ver, todos dicen que pues volveríamos a ser académicos, pero bueno, quién sabe, ¿no? Habría que hacer un experimento en el de darle a los profesores a un grupo el cuestionario y a otro grupo un par de cervezas y después el cuestionario, a ver qué dicen, ¿no? Satisfacción con la carrera en función de la identidad, otra vez no hay diferencias. Esta es una gráfica que a mí me gusta mucho y que abusando del tiempo, miren ustedes, ¿qué tan importante para ustedes su disciplina? La línea azul. Su institución, la línea verde. Cuando nosotros estamos hablando de los licenciados no es ni muy parecida. Cuando comenzamos a hablar de los maestros, de los doctores y de los SNI, ¿qué es lo que sucede? La importancia de la institución se va perdiendo, ¿sí? Se va perdiendo porque, y me parece a mí que es natural, o sea, porque estos académicos cada vez trabajan menos para la institución y trabajan más para el PROMEP, trabajan más para el Sistema Nacional de Investigadores, trabajan más para los cuerpos para que su cuerpo académico se consolide, independientemente de que eso lleve o no a fortalecer a su institución, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me parece una bonita gráfica que muestra un impacto a nivel, por así decirlo, perceptual, pero que por otros lados nosotros tenemos datos que muestran un cierto desapego respecto a las actividades de gobierno institucional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una reunión del personal académico para, no sé, elegir a miembros de una comisión dictaminadora, a lo mejor los doctores y los SNI van a decir, no, mejor, ¿para qué voy? Voy a perder el tiempo, mejor voy a ponerme a escribir porque voy a ir a un congreso y voy a presentar mi ponencia, etcétera. Mande. O no puedo ir porque me duele el estómago. Así es, ¿no? Por cierto, ¿no? O sea, entonces, y esto es un asunto, es un impacto colateral que me parece que si tomamos esto y otros datos, por otro lado, que tienen consistencia muy, muy interesante, ¿no? Bueno, me parece. Compromiso con la disciplina y la institución en función de la identidad. Vean los docentes, vean los investigadores. Lástima que no puedo para señalar aquí, y vean los profesionales, ¿no? O sea, se ve como hay un desencuentro mayor entre los que se conceptualizan como investigadores en relación a qué tan importante es para mí la disciplina y qué tan importante para mí es mi institución. Comentarios finales. Por fin.
El trabajo académico es complejo, en él influyen factores como el académico mismo, nivel formativo, sus preferencias, su identidad, la institución en la que trabaja, las funciones que lleva a cabo y los programas de incentivos internos y externos. El académico mexicano está satisfecho, tiene un alto nivel de compromiso con su disciplina y también con su institución, pero hay diferencias. Y la última, y relacionado con estas últimas gráficas, hay un peligroso distanciamiento entre dos grandes grupos de académicos, los docentes y los investigadores, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias. Doctor Galaz, muchas gracias por su presentación. Les recuerdo, sigamos la tradición, hagamos un receso, ¿les parece bien como de 2, 3 horas? No, 10 minutos. Las sedes tienen no tanto el receso porque tienen que enviarnos sus preguntas vía correo a la dirección que ya todos tienen y nos vemos aquí dentro de 10 minutos para las preguntas de rigor. Que ya, por cierto, ya tenemos las de